Atención, porque lo que sucedió en la fiesta más exclusiva de Nueva York ha dejado a todos sin palabras. Ángel Aguilar fue testigo de una escena que nadie habría imaginado, Christian Nodal y Casu, en plena euforia, se besaron sin pensarlo dos veces. El alcohol y la emoción del momento los llevaron a perder el control, creyendo que nadie los estaba observando. Pero, ¡oh sorpresa! Ángela, sin previo aviso, los descubrió infraganti, y lo que ocurrió a continuación fue un escándalo que parecía sacado de una novela de suspenso. Gritos, bofetadas y una confrontación tan intensa que dejó a todos atónitos, como si se tratara de una explosión de emociones fuera de control. Si tú también piensas que Christian Nodal ha asegurado el título de infiel para siempre y que esto es algo que jamás podrá ser perdonado, no olvides dar me gusta y suscribirte, porque el desenlace de este drama promete ser aún más impactante. La fiesta continuaba en su pleno apogeo, el ambiente estaba cargado de luces de neón que parpadeaban al ritmo de la música, mientras los invitados se dejaban llevar por la vibrante energía de la noche. En medio de la multitud, Christian Nodal y Casu se sumergieron en su propio mundo, completamente ajenos a lo que ocurría a su alrededor. Bailaban pegados, sus cuerpos se movían como si fueran uno solo, sumidos en el ritmo de la música y alimentados por el alcohol que corría sin freno. El deseo entre ellos era innegable, como una chispa que estaba a punto de encenderse en llamas. Y así fue, pronto la tensión se transformó en un beso, tímido al principio, como si intentaran explorar los límites de lo que podían hacer sin ser descubiertos. Pero rápidamente, ese beso se volvió algo más, apasionado, cargado de la energía desbordante de la noche y el exceso de alcohol. Pensaron que nadie los observaría, pues la multitud estaba completamente absorta en su propia fiesta. Pero lo que no sabían era que, desde el otro lado de la pista, Ángel Aguilar los había estado observando todo el tiempo. El rostro de Ángela pasó de la incredulidad al horror, y de ahí, a una furia que quemaba por dentro, como si su corazón se estuviera deshaciendo al presenciar tal traición. Ángela no dudó ni un segundo. Sin pensarlo, comenzó a abrirse paso entre la multitud, empujando a todo aquel que se cruzaba en su camino. Sus tacones resonaban con fuerza, marcando el ritmo de su ira desbordada. Finalmente, llegó al centro de la escena, donde encontró a los dos involucrados. ¿Qué demonios están haciendo con mi esposo?, gritó Ángela con una voz cargada de rabia y dolor, haciendo que todos se giraran hacia ellos, interrumpiendo el bullicio de la fiesta. Christian Nodal y Casu se separaron inmediatamente, como si el beso acabara de romperse por completo, pero la tensión era palpable. Antes de que cualquier palabra pudiera ser dicha, Ángela levantó la mano con una furia indescriptible, y sin previo aviso, abofeteó a Casu con tal fuerza que el sonido del golpe pareció competir con los bajos de la música. El impacto fue tan ensordecedor que la multitud quedó en silencio por un segundo, completamente sorprendida ante la brutalidad de lo ocurrido. «Eres una», gritó Ángela, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras su corazón parecía desmoronarse. «¿Cómo te atreves a meterte con mi marido?». Casu, atónita por el golpe, se tambaleó ligeramente, pero no pensaba quedarse callada. Antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, Ángela se giró con furia hacia Christian. «¿Y tú, Christian?», y exclamó, levantando la mano para darle un golpe que resonó con la misma fuerza que el de Casu. «¿Cómo pudiste hacerme esto otra vez? ¿Eres un mentiroso, un maldito infiel?». Christian, sin palabras, tocó su rostro donde aún palpitaba el dolor físico, pero el verdadero tormento era el que sentía en su alma, un caos de culpa y confusión. Antes de que pudiera defenderse, Casu, cegada por la rabia, lanzó una respuesta furiosa: «¿Quién demonios te crees para pegarme?». Su rostro, ahora marcado por la ira, se llenó de una furia tan intensa que, en un impulso ciego, se lanzó contra Ángela, empujándola con tal fuerza que la situación se tornó aún más caótica. ¿Cómo terminará este enfrentamiento inesperado? ¿Quién saldrá victorioso en esta batalla emocional? Este dramón aún no tiene final y las sorpresas están lejos de acabarse. Prepárate, porque lo que sigue es una montaña rusa de emociones tan intensas que te dejarán sin aliento. El enfrentamiento entre Ángela y Casu no iba a quedar en simples palabras. La furia estalló en un nivel nunca visto. Ángela, con una determinación que rozaba lo inhumano, se lanzó contra Casu, sujetándola del cabello con fuerza, mientras la otra intentaba zafarse del agarre. El aire se llenó de gritos que resonaban por todo el lugar, y la multitud, ahora rodeando a las dos mujeres, las observaba como si fueran figuras sacadas de una película de acción. «No te pertenece, niña rica», vociferó Casu, forcejeando con todas sus fuerzas. Ángela,
Con la rabia desbordándose de su ser, le respondió: «Es mi esposo, tú no tienes derecho». Y mientras estas palabras atravesaban el aire, la tensión alcanzaba niveles insoportables. La lucha entre ellas era imparable, empujones, tirones de cabello, insultos y un intercambio de violencia que parecía no tener fin. Los testigos, entre el morbo y la incomodidad, se encontraban perdidos, sin saber si grabar este momento tan surreal o intentar detenerlas. Algunos amigos de Christian, incapaces de calmar a las dos furiosas, fueron apartados por la violencia del enfrentamiento. Pero, en un giro dramático, un empujón más fuerte de Kazu hizo que Angela perdiera el equilibrio. En un suspiro que cortó la respiración de todos, Angela cayó hacia atrás, y su cabeza chocó con el borde de una mesa cercana. El impacto fue tan brutal que el sonido se extendió como un eco en la fiesta, y de inmediato, el silencio sepulcral invadió el ambiente. El caos se transformó en un instante de terror. Angela yacía en el suelo, inmóvil, y todos los presentes, paralizados por el shock, no sabían qué hacer. Christian, con el rostro blanco como la nieve, se arrodilló junto a ella, sus manos temblorosas buscando una señal de vida. «Angela, por favor despierta», y gritó con el alma desgarrada. Kazu, en un estado de pánico total, dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que había sucedido. La seguridad del lugar rápidamente apartó a los asistentes mientras algunos intentaban llamar a una ambulancia. El ambiente festivo se desvaneció por completo, y lo único que quedó fue una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos se apresuraron a atender a Angela, pero Christian no quiso separarse de ella, insistiendo en acompañarla al hospital. Antes de subirse al vehículo, lanzó una mirada cargada de dolor hacia Kazu, una mezcla de culpa, reproche y una tristeza indescriptible que flotó en el aire, dejando una marca imborrable. La fiesta, que había comenzado como una celebración desbordante de risas y música, terminó abruptamente en tragedia. Los invitados, sumidos en la incredulidad, se quedaron allí, sin saber qué pensar o qué hacer. Nadie sabía lo que ocurriría después, pero una cosa era clara: las vidas de Christian, Angela y Kazu jamás serían las mismas. Pero la historia no termina ahí. Christian Nodal, completamente consumido por la culpa y el dolor, salió corriendo del hotel, dejando atrás la música, las luces y las miradas morbosas de los invitados. Su mente estaba nublada, pero había una única obsesión en su cabeza: encontrar a Angela. La ambulancia que la transportaba al hospital comenzó a moverse, pero antes de que pudiera alejarse más, Christian la vio detenerse en un semáforo. Su corazón latía desbocado mientras corría hacia ella con todas sus fuerzas, tropezando y casi cayendo, pero no importaba. Estaba decidido a alcanzarla. «Angela, por favor, escúchame», gritó desesperado, golpeando suavemente la puerta metálica de la ambulancia. Dentro, Angela escuchó su voz, y por un segundo, una pequeña chispa de duda cruzó por su mente. Pedía a los paramédicos que abrieran la puerta. Christian subió sin dudar, ignorando las protestas de los médicos. Allí, recostada en la camilla, Angela estaba cubierta por un vendaje en la cabeza y su rostro mostraba las huellas de las lágrimas secas, pero lo peor era la mezcla de dolor y odio en sus ojos cuando lo miraba. «¿Qué quieres, Christian?», preguntó, su voz rota y cansada, como si cada palabra fuera una daga. «¿No te basta con lo que ya hiciste?». Christian se arrodilló junto a ella, los ojos brillando por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Angela, por favor. Déjame explicarte, no quise que esto pasara. Fue un error, una estupidez. No quería lastimarte», suplicó, mientras tomaba su mano. Pero Angela, con una rapidez inhumana, la retiró. «¿Un error?», repitió ella, con una risa amarga que heló el alma de Christian. «¿Así le llamas a traicionar a la mujer que te ha dado todo?». «Christian, esta no es la primera vez. ¿Cuántas veces más vas a llamarlo un error en tu vida?». Cada palabra que salía de su boca era como un martillo golpeando el corazón de Christian. El final de esta historia está más cerca de lo que parece y las consecuencias serán devastadoras. El silencio de Christian era más punzante que cualquier palabra que pudiera decir. Su cabeza agachada era una confesión tácita, un reconocimiento de sus propios demonios. «¿Sabes qué es lo que duele más?», dijo Angela, su voz quebrándose en pedazos. «No es solo que me hayas engañado, es que lo hiciste frente a todos, como si yo no importara. Como si fuera invisible para ti». La frialdad de sus palabras cortó el aire, y Christian, incapaz de reaccionar, se quedó mudo,
atrapado en la profundidad de su propio sufrimiento. Pero antes de que pudiera intentar defenderse, una voz grave y firme irrumpió en el caos de la ambulancia. ¿Qué demonios está pasando aquí? La figura de Romeo Santos apareció recortada contra las luces de la calle, avanzando con pasos largos y decididos hacia ellos. Christian giró su cuerpo, su expresión de súplica transformándose en una furia ciega. ¿Qué haces aquí, Romeo? Esto no tiene nada que ver contigo, espetó, poniéndose de pie con una rabia contenida. Romeo, con los brazos cruzados, lo miró con desprecio. Me enteré de lo que hiciste, imbécil, respondió, su tono cargado de indignación. No podía quedarme de brazos cruzados mientras humillas a Ángela de esta manera. Alguien tiene que defenderla, porque claramente tú no eres capaz. Las palabras de Romeo fueron como un golpe directo, y Christian apretó los puños, avanzando hacia él. Te dije que no te metas. Esto no es el momento ni el lugar. Esto es entre Ángela y yo, gruñó, pero Romeo, implacable, dio un paso más hacia él, desafiándolo con su presencia. Entre tú y ella, replicó con una sonrisa amarga, después de lo que hiciste, después de humillarla delante de todos por otra mujer, no mereces ni estar aquí. Cállate ya, y gritó Christian, la ira desbordándose por completo. Y en un abrir y cerrar de ojos, Romeo levantó su puño y lo estrelló contra el rostro de Christian. El impacto fue brutal, y Christian cayó hacia atrás, golpeando la puerta de la ambulancia. La sangre comenzó a manar de su labio partido, pero eso no lo detuvo. Se levantó tambaleante, furioso, y se lanzó contra Romeo, conectando un golpe directo al abdomen. Eres un maldito hipócrita, y gritó Christian mientras los dos hombres se enzarzaban en una pelea salvaje. Los paramédicos intentaron separar a los dos, pero su furia era como un huracán descontrolado, arrasando todo a su paso. Romeo logró sujetar a Christian por el cuello de la camisa y lo empujó con fuerza contra la pared del edificio cercano. Tú no sabes lo que significa amar a alguien, vociferó Romeo, su voz cargada de rabia. Solo sabes destruir todo lo que tocas. Christian, liberándose de un empujón, le dio un golpe brutal en la mandíbula a Romeo, quien cayó al suelo. Pero Romeo se levantó con rapidez, dispuesto a devolverle el golpe. Ambos estaban cubiertos de sangre, sus camisas rasgadas, sus ojos llenos de odio. El caos reinaba a su alrededor. En la ambulancia, Ángela, atrapada entre el dolor y la desesperación, gritaba con todas sus fuerzas: paren, por Dios, ya basta. Pero sus palabras se perdían en el frenesí de la pelea, hasta que los paramédicos, con un esfuerzo sobrehumano, lograron separarlos. Ambos hombres estaban jadeando, con los rostros cubiertos de heridas y el orgullo hecho pedazos. Tú nunca tuviste nada que ver en esto, gritó Christian, luchando por liberarse. Esto es entre Ángela y yo. Romeo, aún retenido por los paramédicos, escupió al suelo antes de responder con desprecio: si fuera por mí, tú no volverías a verla jamás. No mereces ni su sombra, maldito imbécil. Las palabras fueron como un veneno directo al corazón de Christian, pero lo peor estaba por llegar. Ángela, desde la camilla, visiblemente afectada, levantó la cabeza con esfuerzo. Su voz, baja pero cortante como una cuchilla, atravesó el aire. Los dos me dan asco, dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Romeo, esto no es asunto tuyo. Y tú, Christian, ya no quiero verte nunca más. Con esas palabras, la puerta de la ambulancia se cerró con un golpe seco, y el vehículo arrancó, llevándose a Ángela lejos de los dos hombres que la habían herido de formas distintas. Christian quedó allí, paralizado en medio de la calle, viendo cómo la ambulancia desaparecía en la distancia. La sangre seguía brotando de su labio, pero su dolor más profundo no era físico. Era el peso insoportable de la traición y el arrepentimiento. Mientras la ambulancia se alejaba, Romeo, con una última mirada cargada de desprecio, se sacudió la camisa y se alejó, dejando atrás a Christian, solo en la fría oscuridad de la noche. El cielo helado de Times Square parecía reflejar la desolación que sentía en su alma. Esa noche, bajo las luces parpadeantes, Christian comprendió que lo había perdido todo. Ángela, su dignidad, y quizás incluso a sí mismo. Romeo Santos, por su parte, regresó al salón principal del hotel después del violento enfrentamiento. Su cuerpo aún llevaba las huellas de la pelea, la camisa rasgada, el rostro con un leve rasguño en la mejilla, y las manos temblorosas por la ira contenida. Pero lo que más lo enfurecía no era solo Christian,
sino el rostro de Casu que seguía rondando en su mente. Necesitaba hablar con ella, necesitaba respuestas. Al recorrer el salón con la mirada, finalmente la encontró, sentada en un sofá, rodeada de un grupo de personas que reían y bebían como si nada hubiera pasado, como si la tragedia de hace unos momentos nunca hubiera existido. Casu sostenía una copa de tequila en la mano, su cuerpo tambaleándose ligeramente, mientras una sonrisa perdida y desorientada cruzaba su rostro. Esa indiferencia tan vacía, esa actitud tan ajena a la realidad, fue la chispa que encendió la furia de Romeo. Avanzó hacia ella con pasos firmes, implacables, como un huracán dispuesto a arrasar todo a su paso. La multitud, instintivamente, se apartaba ante la intensidad de la tensión que emanaba de su figura. Cuando finalmente llegó frente a ella, la atmósfera cambió por completo. El sonido del salón se apagó con un solo grito. «Casu». La voz de Romeo retumbó como un trueno, apagando las risas y los murmullos a su alrededor. Casu, aún con los ojos nublados por el alcohol, alzó la cabeza lentamente, tardando unos momentos en enfocarlo. La sonrisa despreocupada que adornaba su rostro desapareció al instante al encontrarse con la furia en los ojos de Romeo. «¿Qué pasa?», dijo, su voz arrastrada y confusa, como si no entendiera la magnitud del momento. «¿Por qué vienes tan alterado?». Con un movimiento rápido y furioso, Romeo le arrancó la copa de tequila de la mano y la arrojó con fuerza a una mesa cercana. El líquido se derramó, salpicando todo a su alrededor, y algunos asistentes dieron un paso atrás, sorprendidos. «¿Por qué estoy alterado?», repitió Romeo, su voz cargada de sarcasmo y rabia. «No juegues conmigo, Casu». Todo el mundo lo vio. «Te besaste con Christian Nodal en medio de toda la fiesta». Las palabras fueron como un balde de agua helada, helando el ambiente y dejando a Casu completamente paralizada, sin comprender lo que acababa de escuchar. Pero su rostro solo mostró confusión. Se levantó tambaleándose del sofá, pasándose una mano por el cabello en un intento de aclarar su mente, buscando excusas, buscando respuestas que no encontraba. «¿Qué?», preguntó, parpadeando lentamente, como si las palabras de Romeo no tuvieran sentido. «Yo no hice eso». «¿De qué estás hablando?». Romeo soltó una risa amarga, inclinándose hacia ella con una furia contenida. Sus ojos, llenos de incredulidad, se clavaron en los de Casu. «¿De qué estoy hablando?», repitió, casi sin poder creer lo que escuchaba. «Te vi con mis propios ojos». «Casu. Estabas bailando con él como si estuvieran solos en el mundo. Y luego, lo besaste. Y ahora, pretendes que no sabes nada». Casu negó con la cabeza, llevándose las manos al rostro, como si intentara borrar lo que acababa de oír, como si pudiera negar lo que había sucedido. «No, no puede ser», murmuró, más para sí misma que para Romeo. «Estaba bailando. Nada más. Eso no pasó». «No pasó, Romeo». «No me mientas», rugió Romeo, su voz quebrándose ligeramente. Se acercó a ella, imponente, como una sombra que la envolvía. «¿Qué crees? ¿Que eres una víctima?», gritó. «Tú sabías lo que hacías, Casu. Sabías que Christian está casado. Sabías que esto iba a lastimar a Ángela. Y aún así lo hiciste». «Yo no hice nada». Casu gritó, su voz temblorosa, llena de ira y desesperación. «Estaba borracha. No sabía lo que hacía». Las palabras salieron a trompicones, pero la tensión era tan palpable que hasta el aire parecía haberse detenido. El salón, que hasta ese momento había sido un lugar de risas y celebración, ahora quedó en absoluto silencio. Las miradas de los asistentes se centraron en ellos, como si todo el mundo estuviera esperando el siguiente movimiento, el siguiente estallido. «¿Esa es tu excusa?», preguntó Romeo, su tono ahora bajo, cargado de desprecio. «¿Estabas borracha? ¿Eso te hace menos culpable? ¿Eso le quita el daño que causaste?». Casu retrocedió un paso, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Su rostro, desencajado por la angustia, parecía cada vez más perdido, como si el alcohol estuviera nublando completamente su juicio. «No quería hacerle daño a nadie», susurró, su voz casi inaudible, como un lamento roto. Romeo levantó la mano, deteniéndola, su rostro lleno de dolor. «No, Casu», dijo con dureza. «No me vengas con eso. No quiero escuchar que no querías.
Tú sabías perfectamente lo que hacías. Y lo peor de todo, es que no solo arruinaste todo, sino que me decepcionaste. Las palabras fueron como un golpe directo a su alma, y Kazu se quedó inmóvil, paralizada, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Romeo, por favor, intentó decir, pero él la interrumpió con una furia contenida. No hay, por favor. La voz de Romeo se quebró por la intensidad de sus emociones. Yo confié en ti, Kazu. Pensé que eras diferente. Pero me equivoqué. Eres igual que Christian. Egoísta, irresponsable, y capaz de destruir todo a tu alrededor. Esas palabras quedaron flotando en el aire como veneno, hundiéndose en el corazón de Kazu. Cada sílaba era una daga que traspasaba su piel, y aunque intentó defenderse, no podía. El dolor que le causó fue indescriptible, y lo peor era que sabía que se lo había ganado. La última frase de Romeo dejó a Kazu sin palabras. Se tambaleó ligeramente antes de desplomarse nuevamente en el sofá, sollozando mientras se cubría el rostro con las manos. El peso de su dolor la aplastaba, cada sollozo era un recordatorio de lo que había perdido. Romeo, por su parte, respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento, como si intentara calmarse. Pero cuando los volvió a abrir y la miró, su expresión estaba llena de una tristeza fría, distante. No sé si alguna vez voy a poder perdonarte, dijo, su voz ronca por la emoción contenida. No solo lastimaste a Ángela. Me rompiste a mí también. Sin decir más, Romeo se giró y salió del salón, dejando a Kazu sola, rodeada por el eco del silencio absoluto. Las luces brillantes de la fiesta seguían parpadeando, pero para ella todo estaba apagado. La atmósfera festiva que antes la rodeaba ahora le parecía lejana e inalcanzable. El peso de sus actos la había alcanzado por completo. Lo que había comenzado como una noche de desenfreno, ahora se había convertido en una caída libre hacia el abismo de la culpa y el arrepentimiento. Kazu no podía quedarse allí, atrapada en esa atmósfera de derrota. Salió corriendo tras Romeo, tropezando ligeramente mientras atravesaba el vestíbulo del hotel. Las lágrimas nublaban su vista y su corazón latía con una desesperación que la consumía. El alcohol aún circulaba por su sistema, mareándola, pero el miedo de perderlo era lo único que la mantenía en pie. Lo vio a través de las puertas giratorias, caminando con pasos firmes hacia la calle. Aceleró el paso. Romeo, espera, gritó, su voz quebrada por el llanto. Él se detuvo, pero no se giró. Su figura estaba tensa bajo las luces de la entrada del hotel. Las manos apretadas en los bolsillos y la rigidez de sus hombros revelaban la tormenta que se desataba dentro de él. Kazu lo alcanzó jadeando, plantándose frente a él, bloqueando su camino. Por favor, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. No te vayas así. Necesito que me escuches. Romeo alzó lentamente la mirada hacia ella. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de vida, ahora estaban fríos, opacos, como si una parte de él se hubiera apagado para siempre. Escucharte, dijo con voz baja, pero cargada de dolor. Escucharte decir que no fue nada, que no significó nada, que fue un error. Ya escuché todas esas excusas antes, y no cambian nada. Kazu negó con la cabeza, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas. Se llevó las manos al rostro, como si intentara esconderse de la vergüenza que sentía. No sé qué pasó, dijo, su voz apenas audible. Bebí demasiado, perdí el control. Te juro que no recuerdo nada de lo que hice. No quería hacerte daño, Romeo, por favor, créeme. Romeo soltó una risa amarga, inclinando la cabeza hacia un lado, como si estuviera luchando por contener su enojo. ¿No recuerdas nada?, repitió, con incredulidad, mirándola directamente a los ojos. ¿Eso es lo que tienes para decirme, que estabas tan borracha que no recuerdas besarte con Christian delante de toda esa gente, y eso se supone que me va a hacer sentir mejor? Kazu avanzó un paso hacia él, levantando las manos en un gesto suplicante. No estoy diciendo que esté bien, dijo rápidamente, con la voz temblorosa. Sé que la regué, que te fallé, pero no fue algo que planeé, no fue algo que quise. Romeo, tú eres lo único que me importa, no puedo perderte por algo así, no puedo. Romeo dio un paso atrás, levantando una mano para detenerla. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y cansancio,
como si estuviera luchando con cada palabra que salía de su boca. ¿Sabes qué es lo peor, Kazu?, dijo con voz más suave, pero cargada de tristeza. ¿Qué te creo? Te creo cuando dices que no lo querías. Pero eso no hace que duela menos, porque el daño ya está hecho. Ya no puedo mirar a la mujer que amo sin recordar lo que vi esta noche. Kazu dejó escapar un suspiro desgarrador, llevándose las manos al pecho como si las palabras de Romeo la hubieran atravesado. Él, viendo su desesperación, cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, como si intentara encontrar algo de calma. Te perdono, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción, pero con un tono lleno de resignación. Te perdono, Kazu, pero no sé si alguna vez podré olvidar lo que hiciste. Ella levantó la cabeza rápidamente, mirándolo con incredulidad. ¿De verdad?, preguntó, su voz cargada de esperanza. Romeo asintió lentamente, aunque sus ojos seguían reflejando una tristeza profunda. Te perdono, Kazu, pero no porque sea fácil ni porque lo que hiciste esté bien. Te perdono porque no quiero quedarme con este dolor, porque no quiero que el odio me consuma. Pero eso no significa que todo esté bien, no significa que todo vuelva a ser como antes. Ella asintió rápidamente, las lágrimas aún cayendo mientras intentaba procesar sus palabras. Te prometo que voy a demostrarte que esto no define lo que somos, dijo, su voz firme aunque temblorosa. Voy a arreglarlo, Romeo. Voy a hacer lo que sea para recuperar tu confianza. Romeo la miró durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Finalmente, suspiró y extendió una mano hacia ella. Ven, dijo suavemente. Vamos a descansar esta noche. Ya fue suficiente. Kazu tomó su mano, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Juntos caminaron de regreso al hotel, pero la distancia entre ellos era palpable. Aunque sus cuerpos estaban cerca, parecía que un abismo los separaba. Cuando llegaron a la habitación, el silencio los envolvió como una pesada manta. Kazu se sentó en la cama, abrazándose a sí misma, mientras Romeo se apoyaba contra la ventana, mirando las luces de la ciudad que nunca dormía. Romeo comenzó a decir algo, pero la interrumpió suavemente. No esta noche, Kazu, dijo sin girarse para mirarla. Necesito tiempo, y tú también. Ella asintió, aunque sabía que él no podía verla. Se acostó en la cama, con los ojos cerrados, pero el corazón abierto a una tormenta de emociones. Romeo, por su parte, permaneció de pie junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando hacia el horizonte, como si buscara respuestas que no llegaban. Esa noche, aunque estaban en la misma habitación, el silencio entre ellos fue ensordecedor. Era el tipo de silencio que habla de corazones rotos, de promesas pendientes y de un amor que, aunque aún latía, ya no era el mismo. Y así concluye esta intensa historia, llena de giros emocionales y momentos que marcaron un antes y un después en la vida de nuestros protagonistas. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Si te ha gustado este relato, no olvides darle like, compartirlo, y sobre todo, suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos episodios llenos de drama, pasión y sorpresas. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y estar siempre al día con nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.